Hola, 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 mis queridos amigos de la química orgánica. Vamos a continuar con el tema de los ácidos carboxílicos y en este caso vamos a hacer un vídeo general sobre el mecanismo de adición-eliminación. Es muy interesante porque tanto los ácidos como sus derivados, sus 5 derivados, haluros de ácido, anhídridos, ésteres, amidas y nitrilos, reaccionan de una forma equivalente, idéntica. Incluso a veces el gran problema está en que llegamos a confundir mecanismos por su enorme parecido. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es este mecanismo de adición-eliminación y lo vamos a repetir decenas de veces, tanto en este tema de los ácidos como en el de sus derivados. Vamos a dibujar una molécula en general. Vamos a pintar una molécula que tiene aquí un grupo L. ¿Por qué? Bueno, porque los ácidos y sus derivados difieren simplemente en este grupo L, en ese ligando. Un ácido carboxílico lleva un grupo H, por ejemplo, un éster lleva un grupo CH3 o una amida lleva un grupo NH2, o bueno, puede llevar sustituyentes también. Por tanto, en realidad difieren en este grupo. Un haluro de ácido lleva un halógeno, un grupo X, ¿no? Un cloro, un bromo, un yodo, y bueno, un anhídrido lleva un grupo de tipo acilo, lleva un grupo de tipo acilo, si es un anhídrido unido ahí a ese no, grupo acilo, no, un grupo acetilo, por ejemplo. Me falta un oxígeno para ser haluro de ácido. Perdón, anhídrido, para ser anhídrido. Bueno, vamos a quitar el anhídrido que nos está liando. El caso es que todos los ácidos y derivados tienen esa diferencia en ese grupo L. Vamos a ver cómo se puede producir la reacción de adición-eliminación. Cuando le ponemos un nucleófilo bueno, por ejemplo, el ion hidróxido, el ion amiduro, etcétera, pues lo que hace ese nucleófilo es atacar al carbono carbonilo debido a su polaridad positiva, igual que ataca a una aldehidocetona, produciéndose una adición nucleófila. Esta etapa la llamamos etapa de adición. El nucleófilo se adiciona al carbonilo del derivado de ácido y la carga pasa hacia el oxígeno. O menos, aquí nos queda, bueno, perdón, vamos a ponerlo, carga hacia el oxígeno o menos, aquí nos queda el grupo L y aquí tenemos el nucleófilo que ataca. Y ahora en la siguiente etapa se va a producir la cesión del par del oxígeno y la pérdida del grupo L. Esto puede ser reversible, de manera que también podría irse el nucleófilo, en cuyo caso volveríamos al principio. Aquí tenemos el famoso intermedio tetraédrico a través del cual transcurren las reacciones de adición-eliminación. Se vuelve a formar el carbonilo y nos queda el nucleófilo. Aquí hemos perdido el grupo L como L-, y esta es la que llamamos la etapa de eliminación. Ahora voy a poner algún ejemplo concreto sobre estas reacciones de adición-eliminación. Bien, este caso es lo que llamamos el medio básico. Tenemos un nucleófilo bueno que a su vez es una base buena y en ese medio, que es un medio básico, se produce la reacción de adición-eliminación. Por otro lado, también se puede llevar a cabo esta reacción en medio ácido. Si tenemos el derivado, un ácido o derivado de ácido, y lo hacemos reaccionar con un nucleófilo en medio ácido, en este caso, por ejemplo, bueno, podemos tener ácido sulfúrico y un nucleófilo que lógicamente estará protonado, estará en forma de NuH, el agua, el metanol. Bien, pues en este caso se produce también la sustitución del grupo L por el nucleófilo y tiene lugar siguiendo los mismos pasos de antes, salvo con una pequeña diferencia, y es que en la primera etapa del mecanismo, en este caso medio ácido, se empieza protonando con los protones del ácido, protones en este caso del ácido sulfúrico, se empieza protonando el oxígeno del carbonilo. Es un oxígeno básico, igual que ocurre en los aldehídos y cetonas, y su protonación favorece la polaridad del carbono carbonilo, del carbono del derivado de ácido, y por tanto atrae al nucleófilo aunque éste sea malo. Este nucleófilo no es negativo, está unido a un protón, es neutro, pero a pesar de ello es atraído por el derivado de ácido, es atraído por el carbono, por la fuerte polaridad del carbono, y se adiciona. Y aquí tenemos la etapa de adición del nucleófilo. Etapa de adición. Y ahora, en la siguiente etapa, se produce un equilibrio ácido-base
por el que cambiamos el protón que tiene ese nucleófilo, lo desprotonamos y se lo pasamos al grupo L para convertirlo en buen grupo saliente. Y a continuación este OH cede el par y saca el grupo saliente. Aún faltaría un paso, bueno, he puesto de cadena un metilo, no lo he puesto siquiera general. La cadena podríamos haberla llamado R, pero bueno, si no es demasiado general. Y ahí tenemos ya el paso final, solo queda desprotonar este hidrógeno, de manera que la reacción se cataliza por ácido, como podemos ver. Protonamos en la primera etapa y desprotonamos en la última. Aquí se va el grupo LH, el grupo saliente. Bien, como esto en general puede resultar un poco difícil de entender, vamos a poner un par de ejemplos que después vamos a repetir más adelante en el punto correspondiente, pero vamos a poner un par de ejemplos. Así que tenemos el mecanismo de adición-eliminación en medio básico y también se puede llevar a cabo en medio ácido. En medio básico hay un nucleófilo bueno que ataca, hay bases en el medio, no hay ácidos, y en medio ácido pues tenemos algún ácido sulfúrico, por ejemplo, y un nucleófilo más débil que precisa de la protonación del carbonilo para llevar a cabo su ataque. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo reacciona en un medio básico un ácido carboxílico con metóxido. Metóxido sódico disuelto, por ejemplo, en metanol. Esto es un medio básico, el metóxido es base. Esto da lugar... no voy a poner un ácido, no. Vamos a poner otro derivado, un haluro, mejor. Un haluro de ácido. Haluro de ácido. Y le vamos a añadir metóxido metanol y vamos a ver cómo se obtiene un éster. Y se liberaría el cloro, nos quedaría en el medio en forma de cloruro. Bueno, si aquí ponemos metóxido sódico, pues se liberará NaCl, por ejemplo. Vamos a ver el mecanismo, cómo va, el mecanismo de esta reacción. Como es un derivado de ácido, es un haluro de ácido, pues va a seguir un mecanismo de adición-eliminación. En una primera etapa, el metóxido va a atacar al haluro. Es un nucleófilo bueno, no hay protones que protonen el oxígeno, así que ataca directamente. Etapa de adición. Se forma el intermedio tetraédrico, que en el siguiente paso descompone. El oxígeno devuelve el par y se va al grupo saliente. El grupo L es el cloro. Se nos va al grupo L y ya tenemos nuestro producto. Más el Cl-, que bueno, se une al contraión del metóxido. Ahora vamos a ver qué ocurre en un medio básico. Tenemos el cloruro de etanoilo otra vez, en un medio ácido, y lo vamos a poner con metanol y sulfúrico. El ejemplo ya veremos un poco más adelante que bueno, no es muy bueno porque los haluros de ácido funcionan en medio neutro. No hace falta poner medio ácido ni básico, es decir, con metanol directamente reacciona muy bien. Pero bueno, nos sirve para ir viendo cómo son estos mecanismos de adición-eliminación. Mecanismo, pues antes iba a poner un ácido, iba a hacerlo con un ácido carboxílico, pero es que la reacción de los ácidos con alcoholes en medio básico, con metóxido, produce la desprotonación del mismo y no nos lleva al éster. Entonces por eso cambié de ejemplo. Bien, pues ahora, debido a la presencia de sulfúrico, este oxígeno, con una cierta basicidad, se protona. Eso hace que la polaridad en el carbono sea aún mayor de la que tiene el haluro y el metanol ataca. El metanol en los haluros es capaz de atacar sin necesidad de protonarlos, es innecesario el primer paso. Pero bueno, en general en el resto de los derivados sí hace falta. Se forma el intermedio tetraédrico, y ahora, nos queda aquí un protón. El cloro, como es muy buen grupo saliente, no hace falta que cambiemos el protón hacia él. Podemos quitar el protón, menos un protón, y ahora viene la etapa de eliminación en la que el oxígeno cede el par y saca el cloro. Y ahí en ese paso se pierde HCl. El protón es catalítico, no le pasa nada, se liberaría HCl al medio y obtendríamos un éster. Ya digo, no son ejemplos muy buenos, no he estado muy afortunado, porque los haluros de ácido son tan reactivos que tan solo precisan de alcoholes o agua para reaccionar. La propia humedad del aire los hace reaccionar, es decir, se les añade directamente metanol y dada la gran polaridad del carbono, el metanol directamente ataca y da el mecanismo de adición-eliminación. Por supuesto, adiciona y después elimina. Pero bueno, me he empeñado en hacer lo que indiqué para ver
los dos tipos de catálisis que hay, aunque como digo en el haluro de ácido es innecesaria la catálisis por su enorme reactividad. Frente a un alcohol se convierten en un éster siguiendo el mecanismo de adición-eliminación, pero no precisan ni de ácido ni de base, funciona perfectamente en un medio neutro con metanol. Bien, pues nada, esto es un vídeo de introducción a lo que viene a continuación, que son los mecanismos que van a convertir los ácidos en sus derivados, en los haluros, los anhídridos, los ésteres, las amidas y bueno, el nitrilo lo vamos a hacer de una forma distinta, no lo podemos obtener directamente partiendo de ácido, porque es un compuesto un poco extraño, aunque también derivado de ácido, y a su vez los derivados también tienen una reactividad. Los haluros de ácido, como vemos aquí, también reaccionan de una manera idéntica, mediante mecanismos de adición-eliminación y exactamente igual que los ácidos carboxílicos.